curso gratis de estrategia en la apertura. Castiga a la defensa eslava. Los detalles e ideas de las aperturas son necesarios conocerlos para no ser castigado, aunque cometas inexactitudes. Es sorprendente cómo un gran maestro de la talla de Tillman descuide estos detalles y, tras fallos técnicos, es castigado por su oponente. La partida comenzó con los movimientos D4, D5. El blanco respondió con C4, C6, una defensa eslava, caballo F3, caballo F6, caballo C3 y D por C4. Esta es una de las líneas principales. Elimina la tensión central entre ambos peones. Otras líneas que se han empleado en este momento son las siguientes. E6, a lo que el blanco responde con E3 y caballo de B a D7, conocida como defensa Merano. También se ha empleado el avance del peón a A6, variante Chevanenko, a lo que el blanco por regla general juega C5, amén de otras alternativas que son factibles, y caballo de B a D7. Finalmente, otra de las más importantes que se ha empleado es G6, que transpone a la variante Schlesinger de la defensa Grunfeld. Por lo tanto, regresamos a la línea principal D por C4 y ahora A4. Impide la defensa del peón de C4 por medio de B5. La línea que surge después de E4 y B5 es más complicada, aceptando como compensación al peón sacrificado el control del centro. Tras A4 evitando dicho movimiento, B5, alfil F5 y ahora caballo E5. Otra alternativa, E3, es otra manera de conducir esta línea principal de la eslava. Después de caballo E5, las negras responden con caballo de B a D7. El negro, por su parte, podría optar por el agudo movimiento E6, a lo que sigue F3, alfil B4, E4 y ahora el sacrificio de pieza, o más bien un cambio de alfil por 3 peones después de alfil por E4, F por E4, caballo por E4. Con una lucha en el medio juego de un caballo contra 3 peones. Karpov ha jugado 5 veces esta posición, con blancas ganando 3 y 2 empates. Las líneas que surgen son bastante complicadas y es necesario tener un buen conocimiento de las mismas por ambas partes. Ahora, lo mejor para el blanco es alfil D2, manteniendo una ligera ventaja. Seguimos aquí con caballo de B a D7 y caballo por C4. Las negras tienen dos posibilidades. Caballo B6, que es la utilizada en la línea principal. Sin embargo, las negras solían jugar en este momento dama C7 casi exclusivamente, preparando el avance del peón a E5. Pero hoy en día la jugada del texto caballo B6 es igualmente popular. Lo mejor ahora y más empleado en esta posición es G3, E5, D por E5, caballo por E5, alfil F4, caballo de F a D7 y alfil G2, con una ligera ventaja de las blancas. Aquí también existe bastante teoría que es necesario el que la juegue conocerla para no caer en situaciones delicadas por ambas partes, por supuesto. Regresando a caballo B6 de Tillman, el caballo avanza nuevamente a E5, A5 para evitar el avance de las blancas de su peón a A5 y ahora
G3. Es la segunda línea más empleada, donde las negras pueden luchar por la igualdad más fácilmente. En primer lugar, se encuentra en empleo entre los grandes maestros y la base de datos la línea F3, con el objetivo de lanzar rápidamente el peón a E4, o de lo contrario, el avance más modesto E3, que es la tercera opción que presenta una lucha más natural, aunque el alfil de C1 en realidad ha quedado encerrado. En ambos casos las blancas mantienen una ligera ventaja. G3, que pretende por supuesto el desarrollo del alfil en la gran diagonal y presionar a través de la misma para en un futuro apoyar el avance del peón a E4, siguió contra ese movimiento de G3, caballo de F a D7. Otra opción en este momento es, para los interesados en la teoría, la sólida E6 y después de alfil G2, el desarrollo alfil B4, acelerando el desarrollo y complicando al blanco el empuje del peón a E4. Tras la retirada caballo de F a D7, el blanco cambió caballo por D7. Con esta captura, las blancas ganan un tiempo para el desarrollo. Dama por D7, E4, así con el cambio en D7, sencillamente se ha cambiado el tono en el centro y las blancas tienen un buen centro con peones en E4 y D4. Las negras ahora cometen una inexactitud, que es alfil G4. Movimiento que, como podemos observar, le da al blanco una amplia ventaja. Las negras de alguna manera quieren provocar el avance del peón a F3, pero como nos mostrará el resto de la partida, es más bien el blanco el que es ayudado con ese movimiento de F3. Observe, continúe con el juego. Lo correcto y mejor para las negras era alfil H3, a la vez que correcto y típico en la lucha contra el fianchetto del futuro enroque corto. Por ejemplo, después de alfil por H3, dama por H3, dama B6, torre A6, alfil E3, E6, las siguientes dos continuaciones de las blancas son respondidas con alfil B4. Veamos. En primer lugar, el enroque largo, porque el corto lógicamente no lo puede hacer ahora. Puede ser respondido igualmente con alfil B4, aunque el blanco mantiene una ligera ventaja gracias a su dominio central. La otra línea es D5, a lo cual igualmente sigue alfil B4, pero las blancas mantienen una ligera ventaja después del cambio D por C6 y B por C6. Regresando entonces a la partida con alfil G4, el blanco respondió F3, alfil H3, alfil por H3, dama por H3, dama B3, atacando el caballo, que está vulnerable, así como el peón de B7, debido a que la dama se ha alejado a la casilla H3. Y después de esto, las negras están preparando el enroque largo en algún momento. El negro tiene que jugar prácticamente torre A6, porque la variante de contraataque a la torre de H1 con dama G2 es respondido con torre F1, torre A6. Es prácticamente forzado, pero después de D5, las blancas tienen una clarísima ventaja debido a la amenaza del desarrollo del alfil a E3 atacando el caballo, lo cual facilitaría la entrada de la dama en la casilla B7 con una posición perdida para las negras. Ahora, por ejemplo,
si se continúa con dama por h2, entonces sigue alfil f4 para defender este peón. Después del enroque largo, según la respuesta de las negras, también se ve sombrío la posición para las negras ante la posible amenaza del alfil a c7 y la futura entrada de la dama en b7, una posición muy delicada y perdida para las negras. Regresando a la partida con torre a6, el blanco desarrolla su alfil a e3 y dama g2. Cuando esté atrasado en el desarrollo, no cases peones. Recordemos los vídeos sobre mi sistema de Ninsowi para principiantes, la caza de peones. El hecho de que un jugador del calibre de Tillman infrija este principio nos dice algo sobre su relevancia. La última oportunidad era jugar en este momento el avance e6, aunque Sokolov aboga por la jugada rey f2, que es muy fuerte, en lugar de el avance d5, que es respondido con alfil b4, manteniendo el blanco solamente ligera ventaja. Pero después de rey f2, la situación de las negras es delicada. Alfil b4, hay que continuar el desarrollo, sigue caballo e2, con una clara iniciativa. Ahora que la dama negra se muestra peligrosamente expuesta al avance caballo c4, que quedaría en muy mala posición. En el próximo movimiento, esa es precisamente la amenaza del blanco. En retrospectiva, ese movimiento del rey a f2 no habría estado disponible después del inmediato alfil h3. Ya lo habíamos comentado que el blanco se iba a favorecer de alfil g4 y f3 con este movimiento precisamente. Después de dama g2, que es un error, el blanco no se preocupa por sus peones y realiza el enroque, completando así su desarrollo y poniendo a buen recaudo su rey. Dama por f3 y torre de h a e1. Las blancas traen su última pieza a la batalla, estableciendo la irresistible amenaza de avanzar el peón a g5, como habíamos mencionado anteriormente, que gana material. Las negras en este momento desarrollaron o intentan desarrollar el alfil con g6. Esto prácticamente pierde una pieza, aunque después de la retirada dama f6, d5, c por d5, e por d5, seguido del salto caballo b5, deja al negro en un mal contexto, un escenario muy difícil para ella. O de lo contrario, e6, intentando continuar el desarrollo del alfil en lugar del fianchetto con la jugada clásica e6, pero sigue la ruptura d5 atacando al caballo de b6, alfil b4, d por e6. También se hace ganadora esta posición para las blancas. Por ejemplo, después del enroque, alfil por b6, torre por b6, e7, torre e8 y torre d8 decide la partida con amplia ventaja. Por lo tanto, g6, el blanco igualmente irrumpió en el centro con d5, donde tiene una peligrosa mayoría y está atacando al caballo, que si se retira entonces perdería el peón con la dama y esta capturaría después a la torre, que no tendría una jugada sana a donde moverse. Ya aquí las negras podían haber abandonado, pero siguieron con alfil g7, alfil por b6, enroque, alfil d4, con una pieza extra, el resto es fácil. Alfil por d4, torre por d4, dama f2, torre de a d1, dama por h2 y dama por b7, donde las negras abandonaron, puesto que tienen, además de una pieza de ventaja o desventaja en caso de las negras, el peón de c6,
también será capturado. Una didáctica partida que nos demuestra que jugar determinadas defensas o aperturas se requieren el conocimiento de detalles que aparentemente son insignificantes y, como decía Ninsowi, no lanzarse a la caza de peones cuando el desarrollo no se ha completado. Espero que haya sido de utilidad este vídeo y como siempre nos veremos en otro de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!